El cielo matutino sobre la colonia New Haven estaba gris y frío. 3 enormes figuras alienígenas estaban sobre una plataforma de madera en la plaza de la ciudad. Sus cuerpos parecían estar hechos de cristal azul liso y sus ojos brillaban con una luz amarilla pálida. Estos eran los jueces y habían venido a emitir su veredicto. Margaret Aye estaba parada entre 2 guardias alienígenas, con las manos atadas a la espalda. Tenía 53 años, con mechones grises en su cabello castaño y ojos cansados por haber visto demasiado sufrimiento. Llevaba la ropa sencilla de una enfermera de colonia, ahora sucia y rota después de 3 días en una celda de detención de Trian. El juez principal habló con una voz que sonaba como metal rechinando. El dispositivo de traducción que llevaba alrededor del cuello convertía sus palabras al inglés. Margaret Ayes ha sido declarada culpable de brindar ayuda a los enemigos del Imperio Trayo. Usted trató a los rebeldes heridos. Les proporcionaste suministros médicos. Les ayudaste a escapar de nuestra justicia. Margaret quería reírse de la palabra justicia, pero se quedó callada. Ella había tratado a personas heridas. Sí, algunos de ellos luchaban contra la ocupación trina, pero la mayoría eran simplemente agricultores, maestros y comerciantes que querían recuperar su libertad. Les había dado medicamentos y vendajes porque sangraban y tenían dolor. Ese era su trabajo. Eso era lo que ella era. ¿Tienes algo que decir antes de que anunciemos tu sentencia? El juez preguntó. Margaret miró a la multitud. Había unos 200 humanos allí parados, obligados a mirar por los soldados Trian. Ella vio caras que conocía. La señora Chin, que dirigía la panadería. Tom Rodríguez, quien enseñó en la escuela. La joven Amy Peterson, de apenas 16 años, agarrada a la mano de su madre. Todos parecían aterrorizados. Ayudé a gente que estaba herida, dijo Margaret claramente. Eso no es un crimen. Eso es ser humano. El juez hizo un ruido como de hielo al romperse. Quizás fue risa. Tu primitivo sentido de la moralidad es irrelevante. La sentencia es muerte en la horca. Se ejecutará de inmediato. Un jadeo recorrió la multitud. 2 diplomáticos humanos en el frente comenzaron a gritar protestas, pero los guardias tracios los empujaron hacia atrás. El gobierno de la Tierra había enviado a estos diplomáticos para negociar, pero no tenían poder real. La humanidad solo había descubierto viajes más rápidos que la luz hacía 90 años. Eran nuevos en la galaxia y todos los trataban como niños. Niños peligrosos que necesitaban ser controlados. Los Trayos habían conquistado 12 especies alienígenas diferentes durante los últimos 3 siglos. Eran un imperio construido sobre la fuerza y el miedo. Porque las colonias humanas estaban ahora bajo su control y el gobierno de la Tierra tenía demasiado miedo de contraatacar. Hablaron de diplomacia y paciencia. Dijeron que la humanidad necesitaba ser inteligente, no valiente. Dijeron que iniciar una guerra condenaría a toda su especie. Entonces Margaret Ayes moriría y la Tierra no haría nada. Los guardias la empujaron hacia el centro de la plataforma. Alguien había construido una horca tradicional, del tipo que los humanos usaban siglos atrás para sus ejecuciones. A los Trayos les gustó este detalle. Creyeron que era poético utilizar la propia historia bárbara de la humanidad en su contra. Margaret subió los escalones. Sus piernas se sentían débiles, pero ella se negaba a tropezar. Ella no les daría esa satisfacción. En lo alto, un técnico Trian esperaba con la soga. Era joven para su especie, tal vez el equivalente a 20 en años humanos. Sus manos temblaron ligeramente mientras colocaba la cuerda alrededor de su cuello. Lo siento, susurró en un inglés mal hablado. Órdenes, asintió Margaret. Incluso entre los Trayos hubo quienes se sintieron incómodos con esta brutalidad. Pero el miedo los mantuvo a raya, tal como impidió que el gobierno de la Tierra actuara. El juez principal levantó un cristal en la mano. Que esto sirva de lección para todos aquellos que desafíen al Imperio Traan. Vuestra especie es joven y débil. Existes porque lo permitimos.
No se tolerará la rebelión. La ayuda a los rebeldes no será perdonada. Bajó la mano. La plataforma cayó. Todo terminó en segundos, pero esos segundos se sintieron como horas para todos los que estaban mirando. Algunas personas de la multitud se dieron la vuelta. Otros se quedaron paralizados, incapaces de apartar la mirada del horror. Los dos diplomáticos discutían frenéticamente con funcionarios trahanos, pero era un ruido sin sentido. Cuando terminó, el juez principal se dirigió nuevamente a la multitud. Podrás recoger el cuerpo en 1 hora. Dispérsense ahora y recuerden lo que les sucede a aquellos que olvidan su lugar. La multitud se alejó lentamente y la mayoría de la gente lloraba en silencio. Los trayos comenzaron a empacar su equipo. Habían traído cámaras y dispositivos de grabación. Esta ejecución se transmitiría a todo el imperio como advertencia a otras especies subyugadas. Mira lo que pasa cuando te resistes. Mira lo que pasa cuando muestras compasión hacia las personas equivocadas. A 6.000 años luz de distancia, una nave militar llamada Midnight Runner estaba patrullando cerca del borde exterior del espacio controlado por humanos. Era una nave furtiva diseñada para operaciones especiales. Solo servían a bordo 12 personas, pero eran algunos de los mejores soldados de la humanidad. El capitán James Sayes estaba sentado en su camarote revisando los informes de la misión. Tenía 31 años, era de complexión delgada y fuerte gracias a años de entrenamiento militar. Su cabello castaño estaba cortado corto al estilo militar y sus ojos verdes generalmente tenían una mirada tranquila y fija. Había liderado a su equipo a través de 37 operaciones en los últimos 4 años. Todo exitoso, 0 víctimas. Era conocido en toda la fuerza de defensa como alguien que podía resolver problemas imposibles con paciencia y planificación. Su terminal de comunicaciones emitió un pitido. Mensaje prioritario encriptado, marcado como personal y urgente. James frunció el ceño. Los mensajes personales durante las operaciones eran raros y generalmente significaban malas noticias. Ingresó su código de seguridad y descargó el archivo. Era un video. La imagen era granulada, grabada desde la distancia, pero lo suficientemente clara para reconocerla. La plaza de la ciudad de New Haven Colony. 3 jueces en una plataforma y su madre de pie con una cuerda alrededor del cuello. James observó todo el asunto. No se inmutó, no gritó, no se movió en absoluto excepto para respirar. Cuando terminó, se sentó allí en silencio durante 10 minutos completos. Luego se levantó, caminó hacia su escritorio y comenzó a escribir. Accedió a la base de datos militar y comenzó a extraer archivos. Información sobre sus sistemas judiciales, nombres de magistrados, protocolos de seguridad, horarios de transporte, instalaciones de defensa. Trabajaba con precisión mecánica, sus dedos volaban sobre el teclado. La teniente Rachel Webb, su segunda al mando, llamó a su puerta 1 hora más tarde. Capitán, usted solicitó una reunión informativa para el equipo. Todos están reunidos en la sala de conferencias. Gracias, Rachel. Estaré allí en 5 minutos. Ella dudó. Señor, ¿se encuentra bien? Pareces diferente. James la miró. Su rostro estaba completamente tranquilo, pero algo en sus ojos hizo que Rachel diera un pequeño paso hacia atrás. Había servido con James Sayes durante 6 años. Lo había visto en tiroteos, en situaciones de rehenes, en momentos en que la muerte parecía segura. Ella nunca lo había visto asustado. Pero ella tampoco nunca lo había visto así. No era enojo. No era dolor. Era algo más frío y aterrador de lo que cualquiera de las emociones pudiera ser. Estoy bien, teniente, dijo James en voz baja. Está bien. Pero no estaba bien. Y en el fondo, Rachel sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Algo que lo cambiaría todo. Pasaron 3 semanas y en la superficie todo parecía normal. El capitán James Sayes completó 2 misiones más con perfecta eficiencia.
Su equipo atacó una instalación de armas en el mundo fronterizo de Kepler 7 y la destruyó sin perder un solo soldado. Luego rescataron a 4 rehenes humanos de una estación pirata cerca del sector Gamma. Ambas operaciones se desarrollaron exactamente según lo previsto. La almirante Patricia Collins estaba sentada en su oficina en la sede del Comando de Defensa Humana en la Tierra, leyendo los informes posteriores a la acción. Era una veterana de 40 años en el ejército, una mujer que había visto todo tipo de soldados imaginables. Había algo en estos informes que la molestaba, aunque no podía precisar exactamente qué era. Llamó al comandante David Torres, su enlace de inteligencia. David tenía unos 50 años, cabello gris y una mirada penetrante que no dejaba pasar nada. Había estado vigilando al capitán Hayes desde la ejecución de su madre. ¿Cuál es tu evaluación?, Patricia preguntó, deslizando los informes sobre su escritorio. David se sentó y los examinó rápidamente. Operaciones perfectas, 0 errores. Éxito total de la misión en ambos aspectos. Eso es lo que me preocupa, dijo Patricia. Su madre fue ejecutada hace 3 semanas. El ahorcamiento público se transmite por todo el espacio, y él actúa como una máquina. Demasiado perfecto, demasiado controlado. Algunas personas afrontan el duelo dedicándose de lleno al trabajo, sugirió David, pero no parecía convencido. Has estado monitoreando su acceso a datos como te pedí. David asintió lentamente. Esa es la parte preocupante. Ha estado obteniendo archivos del sistema judicial, perfiles de magistrados, protocolos de seguridad de altos funcionarios, rutas de transporte. Todo está técnicamente dentro de su nivel de autorización. Por lo tanto, no activa ninguna alerta automática. Pero si observamos el patrón, está planeando algo. Patricia terminó, tal vez. O tal vez solo intenta comprender qué le pasó a su madre, intenta darle sentido. Patricia no estaba convencida. Había leído las evaluaciones psicológicas de James Hayes. Era brillante, paciente y estaba absolutamente dedicado a proteger vidas humanas. Pero también era el tipo de hombre que creía en la justicia por encima de todo. Y acababa de ver al Imperio Trayo asesinar a su madre por mostrar compasión humana básica. Sigue vigilándolo, ordenó. Duplica la vigilancia. Quiero saber cada archivo al que acceda, cada mensaje que envíe, cada conversación que tenga. No podemos permitirnos que nuestro mejor agente se vuelva rebelde. No cuando intentamos negociar con los Trayos. Lo que ninguno de los dos sabía era que James iba 3 pasos por delante de su vigilancia. Cada archivo Los archivos a los que accedió tenían una razón operativa legítima que satisfaría cualquier investigación. Pero juntos, esos archivos contaban una historia completa. Ahora lo sabía todo sobre los 3 jueces que habían sentenciado a su madre. El juez Trell, el magistrado principal, tenía 63 años para los estándares Trayos. Vivía en Tarsus Prime y viajaba entre cursos en un transporte privado. Su equipo de seguridad consistía en 4 guardias, todos los cuales seguían los protocolos militares Trayos estándar. La jueza Masnil era más joven, más ambiciosa. Se especializaba en procesar lo que los trianos llamaban delitos económicos, que generalmente se referían a personas que intentaban resistirse a la ocupación al no cooperar con los negocios trianos. Vivía en una estación orbital sobre Kepler 9, en un apartamento de lujo protegido por sistemas de seguridad automatizados y guardias robóticos. El alto magistrado Besab era el mayor y el más poderoso. Había supervisado miles de juicios en docenas de mundos. Actualmente residía en New Haven, en la mansión del antiguo gobernador colonial. Su seguridad era la más sofisticada, con múltiples niveles de protección y línea directa con el ejército trío. Comando. James estudió a estas 3 personas con la intensidad de un científico examinando especímenes bajo un microscopio. Aprendió sus horarios, sus hábitos, sus preferencias. Mapeó sus sistemas de seguridad y encontró las debilidades que siempre existían en cualquier sistema, sin importar cuán sofisticado fuera.
pero aún no estaba listo para actuar. La paciencia era la clave. Si te precipitas con ira, cometes errores. Si planeas con cuidado, te vuelves imparable. Mientras tanto, comenzó a entrenar a su equipo en lo que parecían habilidades aleatorias. La teniente Rachel Webb lo notó al principio durante una sesión de entrenamiento de rutina. «Capitán, ¿por qué pasamos 3 horas aprendiendo infiltración avanzada en sistemas informáticos?», preguntó. «Somos soldados, no hackers. La guerra moderna requiere múltiples habilidades», respondió James con calma. «Nunca se sabe cuándo se puede necesitar acceder a un sistema enemigo». La semana siguiente practicaron reconocimiento de largo alcance en territorio hostil, aprendiendo a sobrevivir durante días sin apoyo ni reabastecimiento. Luego vino el hackeo de sistemas de navegación, estudiando cómo comprometer los controles de vuelo automatizados. Luego, técnicas avanzadas de vigilancia, aprendiendo a instalar dispositivos de monitoreo que eran casi imposibles de detectar. Cada habilidad parecía razonable por sí sola, pero Rachel era inteligente y empezó a atar cabos. No se trataba de un entrenamiento general. Era una preparación para algo específico, algo que les exigiría operar completamente solos, en lo profundo de territorio enemigo, sin refuerzos ni apoyo oficial. Una noche, se acercó a James en la armería de la nave. Estaba limpiando su rifle con metódico cuidado, como siempre. «Señor, ¿puedo hablar con libertad?». «Siempre». «Rachel, ¿para qué nos estamos preparando? Estos ejercicios de entrenamiento no son aleatorios. Nos están enseñando a operar de forma independiente en situaciones en las que no tendríamos ninguna estructura de apoyo, en las que estaríamos completamente solos». James continuó limpiando su arma. «Esa no es una habilidad descabellada para operaciones especiales». «No, señor, pero es específica. Muy específica, como si estuviéramos entrenando para una misión suicida». James la miró entonces, y Rachel sintió un escalofrío. Sus ojos estaban tranquilos, pero había algo tras esa calma que la asustó. No era ira, ni locura, sino una determinación absoluta y fría. «Déjame decirte algo sobre la caza, Rachel», dijo en voz baja. «Los mejores cazadores no persiguen a sus presas con ruido y furia. Primero las estudian. Aprenden sus patrones, sus hábitos, sus debilidades. Entienden cómo piensa, cómo se mueve, cómo se protege. Y luego, cuando lo saben todo, atacan con precisión. Un disparo, limpio, eficiente. La presa ni siquiera lo ve venir. Señor, ¿hablamos de cazar? Hablamos de paciencia», respondió James. «De comprender que algunas cosas valen la pena esperar, otras vale la pena planificar. Algunas requieren una ejecución perfecta porque solo se tiene una oportunidad». Rachel quería hacer más preguntas, pero algo en su tono le indicó que la conversación había terminado. Salió de la armería sintiéndose profundamente intranquila. De vuelta en la colonia New Haven, el alto magistrado Besab estaba en el balcón de la mansión del gobernador, contemplando el asentamiento humano que se extendía a sus pies. Los edificios eran sencillos y funcionales, nada que ver con la grandiosa arquitectura de las ciudades tranianas. Estos humanos eran primitivos, en realidad. Apenas habían arañado la superficie de lo que era posible en la galaxia. La ejecución de Margaret Hayes había sido necesaria, se dijo a sí mismo. No podías permitir que la rebelión se extendiera. No podías mostrar debilidad. El Imperio Trayo había gobernado durante 3 siglos porque estaba dispuesto a hacer lo necesario, incluso cuando era desagradable. Su jefe de seguridad se acercó con un bloc de datos. Informe diario, alto magistrado. Todas las amenazas evaluadas y descartadas. No se detectó actividad significativa. Bien. ¿Y el hijo? ¿El soldado? El capitán James Hayes permanece en servicio activo con su unidad. No se ha reportado ningún comportamiento inusual. El Comando de Defensa Humana lo está monitoreando, pero no informan nada preocupante.
Bessa asintió. Los humanos son criaturas emocionales, pero también prácticas. Sabe que la venganza no serviría de nada. Su especie es demasiado débil para desafiarnos. Lo que Bessab no vio fue el pequeño dron de vigilancia que flotaba en el jardín, no más grande que un insecto, grabándolo todo. No notó la actualización de software que su sistema de seguridad había aceptado hacía 2 semanas. Una actualización que parecía provenir de una fuente militar traía de confianza, pero que en realidad había sido creada por alguien que entendía sus sistemas mejor que ellos mismos. A 6000 años luz de distancia, James estaba sentado en sus aposentos, revisando las grabaciones de vigilancia. Varias pantallas mostraban las rutinas diarias de los 3 jueces. Los había estado observando durante semanas, construyendo una imagen completa de sus vidas. En su escritorio había una sola fotografía de su madre, tomada en su graduación de la Academia de Operaciones Especiales hacía 7 años. Ella sonreía en la foto, orgullosa de su hijo, a pesar de la preocupación por los peligros que enfrentaría. Recordó lo que ella le había dicho ese día. Prométeme que siempre harás lo correcto, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Lo había prometido, y lo decía en serio. James había intentado hacer las cosas bien. Había presentado 3 solicitudes separadas de permiso de emergencia para asistir al funeral de su madre. Las 3 fueron denegadas. Demasiado políticamente sensible. Dijeron que la situación diplomática era demasiado delicada. La humanidad necesitaba mostrar moderación y madurez. Así que había seguido las órdenes. Había hecho su trabajo. Había sido un buen soldado. Y su madre seguía muerta. Asesinada por un sistema corrupto que lo llamaba autojusticia. Ya no iba a pedir permiso. Algunas cosas estaban más allá de las reglas y regulaciones. Algunas cosas requerían acción, no papeleo. James abrió un nuevo archivo y empezó a escribir. Planes dentro de planes. Contingencias para cada posible resultado. Trabajó toda la noche, con los dedos revoloteando sobre el teclado, construyendo algo que lo cambiaría todo. Su equipo estaría listo pronto. Los jueces seguirían sus rutinas, sintiéndose seguros tras sus sistemas de seguridad. Y cuando llegara el momento, cuando todo estuviera perfectamente alineado, James Sayes le daría al Imperio Traan una lección inolvidable. La paciencia era una virtud, pero también lo era la justicia. La teniente Rachel Webb se despertó a las 4 horas con una alerta de emergencia en su terminal personal. Su corazón ya latía con fuerza antes incluso de abrir el mensaje. Las palabras en la pantalla le helaron la sangre. El capitán James Sayes se había ido. Sus aposentos estaban vacíos. Su nave personal, una nave de exploración modificada llamada Persistencia, había desaparecido del hangar. Y había un mensaje esperándola, cifrado con un código que solo ellos 2 conocían. Lo leyó 3 veces, con las manos temblando cada vez más. El mensaje lo explicaba todo. James había pasado el último mes recopilando pruebas de la guerra de Traan. Crímenes. Cientos de casos como el de su madre. Ejecuciones ilegales, familias destrozadas, aldeas quemadas, niños separados de sus padres. Todo documentado, verificado y contrastado. Y todo listo para publicarse automáticamente en todas las principales cadenas de noticias de la galaxia en 72 horas. Al final había una nota personal. Lo siento, Rachel. Sé que esto te pone en una situación difícil, pero hay cosas que no pueden esperar a que te den permiso. Hay cosas por las que vale la pena sacrificarlo todo. Dile al almirante. Lo siento, pero ya no tengo más que preguntar. Cuida al equipo. Son buenas personas. Se merecen algo mejor de lo que esta galaxia les da. Rachel contactó de inmediato al comandante David Torres. En 20 minutos, la almirante Patricia Collins estaba en una videollamada segura desde la Tierra, con el rostro tenso por la ira contenida. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido?, preguntó Patricia. Al menos 6 horas, señora. Quizás más.
Desactivó los sistemas de rastreo de su nave antes de partir. No tenemos nada. Encuéntralo, utilice todos los recursos que tenemos. Quiero satélites, puestos de escucha, informantes, todo. Él no puede simplemente desaparecer. Pero James Hayes podría desaparecer. Eso era parte de lo que lo hacía tan peligroso. Había sido entrenado por los mejores instructores de operaciones encubiertas que tenía la humanidad. Él conocía todos los trucos, todos los protocolos, todas las formas de evitar ser detectado. Y ahora estaba usando todo ese entrenamiento contra su propia estructura de mando. Señora, dijo David con cuidado, creo que debemos considerar la posibilidad de que no lo encontremos. No hasta que quiera ser encontrado. La mandíbula de Patricia se apretó. Entonces será mejor que recupere el sentido común antes de iniciar una guerra. 3 días después, en el mundo colonial de Tarsus Prime, el juez Trell salió de su casa para emprender su viaje matutino hacia el juzgado. Era una hermosa mañana para los estándares trayos. Los hijos gemelos proyectan luz púrpura sobre la ciudad. Su equipo de seguridad había revisado su transporte privado 2 veces. Todo estaba normal. Trore se acomodó en el cómodo asiento y activó su pantalla holográfica para revisar los casos del día. El transporte se elevó suavemente en el aire, uniéndose al flujo de tráfico en los carriles aéreos. Apenas se dio cuenta cuando el piloto automático se activó y el vehículo comenzó su ruta programada hacia el juzgado. Su piloto fue el primero en notar que algo andaba mal. Señor, el sistema de navegación muestra un error. Está trazando un rumbo que lo aleja de la ciudad. Arréglelo, dijo Tror sin levantar la vista de sus archivos. Lo estoy intentando, señor. Los controles manuales no responden. El sistema está bloqueado ahora. El núcleo de emoción miró hacia arriba. ¿A qué te refieres con bloqueado? Quiero decir que algo ha tomado el control del transporte. Estamos acelerando. Señor, nos dirigimos hacia el sol. Los motores del transporte rugieron a máxima potencia, consumiendo combustible a un ritmo imposible. Trell Core se abalanzó sobre el panel de comunicaciones de emergencia, pero estaba muerto. Todo estaba muerto excepto los motores que los empujaban cada vez más rápido hacia la estrella del sistema. En los momentos finales, un mensaje apareció en cada pantalla del transporte. Era sencillo, solo un número de expediente. Identificación del tribunal de Margaret Hayes. El transporte desapareció en la corona de estrellas. No hubo explosión, ni final dramático, solo un pequeño destello de energía que las estaciones de monitoreo de sistemas apenas registraron. La investigación oficial concluyó que se trató de un fallo de navegación, un trágico accidente. Estas cosas pasan a veces con los sistemas de transporte antiguos. Pero 6 días después, el juez McNeil murió de una manera que no puede explicarse como un accidente. Ella había aumentado su seguridad después de enterarse de la muerte de Taylor. Su apartamento en la estación orbital ahora era una fortaleza, escudos de grado militar, sistemas de defensa automatizados, 12 guardias de seguridad robóticos con la última programación de combate. Ella había revisado y vuelto a revisar cada sistema personalmente. Todos los robots habían recibido una actualización de firmware de rutina 6 semanas antes, mucho antes de la muerte de Tralcor. La actualización llegó a través de los canales militares oficiales de Tracia y pasó todos los controles de seguridad. Nadie se dio cuenta de que los 17 millones de líneas de código incluían una pequeña puerta trasera oculta tan inteligentemente que incluso los mejores programadores la habrían pasado por alto. McNeil llegó a casa después de un largo día en el juzgado. Las puertas se sellaron detrás de ella con su habitual sonido sólido. El sistema de seguridad ejecutó su diagnóstico e informó que todo estaba bien. Se sirvió una bebida y se sentó a revisar los archivos para los juicios del día siguiente. Fue entonces cuando los robots se activaron. Los 12 se movieron a la vez, su programación anulada por comandos a los que no pudieron resistirse. Masno corrió a su dormitorio y selló la puerta detrás de ella.
Los robots comenzaron a cortar el metal reforzado con antorchas de plasma. Intentó pedir ayuda, pero las comunicaciones estaban interrumpidas. Intentó acceder a la anulación de seguridad, pero los sistemas no respondieron a sus comandos. Durante 3 horas, se escondió en su propia casa mientras las máquinas que se suponía debían protegerla la persiguieron con fría eficiencia mecánica. Cuando su equipo de seguridad finalmente derribó la puerta después de perder todo contacto con ella, encontraron a Masnil viva pero completamente destrozada. Ella estaba sentada en la esquina de su dormitorio, con los ojos abiertos y desenfocados, murmurando tonterías. Los robots habían regresado a sus estaciones de carga como si nada hubiera pasado. La única evidencia de intrusión fue la imagen que se mostraba en todas las pantallas del apartamento. El rostro de Margaret Hayes, capturado momentos antes de su ejecución, los miraba fijamente. Masnil fue trasladado inmediatamente a un centro médico. Ella nunca volvió a hablar coherentemente. El alto magistrado Besav recibió la noticia en su recinto de New Haven. Él era el más poderoso de los 3 jueces, el que realmente dio la orden de ejecutar a Margaret Hayes. Y ahora estaba aterrorizado. Ordenó una escolta militar completa y anunció que abandonaría el planeta inmediatamente. Pero su transporte nunca llegó. Su equipo de seguridad tampoco lo hizo. Uno por uno, los soldados asignados para protegerlo simplemente dejaron de responder a las comunicaciones. Besa observó a través de sus monitores de seguridad cómo sus guardias se desplomaban en sus puestos. No hay disparos de armas ni atacantes visibles. Cayeron inconscientes uno tras otro, como fichas de dominó cayendo en cámara lenta. Se fue la luz. Besa activó su baliza de emergencia personal, sabiendo que tomaría al menos 4 horas para una respuesta militar. Se encerró en su habitación del pánico, un búnker diseñado para resistir bombardeos orbitales. Las paredes eran de 3 pies de compuesto de titanio reforzado y cerámica. La puerta tenía 7 mecanismos de cierre diferentes. El sistema de filtración de aire era independiente. Comida y agua para 30 días. Debería haber estado a salvo. Pero James Hayes no estaba intentando entrar. Él solo estaba dejando entrever algo. Durante 8 días, Besa vivió en ese búnker. Su baliza de emergencia estaba transmitiendo, pero de alguna manera la señal estaba siendo distorsionada. Cada vez que los equipos de rescate intentaban localizar su ubicación, la señal cambiaba o desaparecía por completo. Al 4.º día en el búnker, apareció un mensaje en su terminal de emergencia. Solo texto, sin video, sin audio. Colgasteis a mi madre sin pruebas, sin piedad, sin justicia. Convirtiste su muerte en un entretenimiento. Ahora ya sabes lo que se siente estar indefenso. Estar solo. Entender que algo viene hacia ti y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Podría matarte ahora mismo. El aire de tu búnker se recicla a través de filtros que puedo apagar con un solo comando. Pero la muerte sería demasiado fácil. Quiero que sientas lo que ella sintió. Miedo. Impotencia. El conocimiento de que el poder y la autoridad no significan nada contra alguien que se niega a dejarse intimidar. El mensaje fue firmado simplemente. Fuerza de Defensa Humana James Hayes. Durante 4 días más, Besa vivió en la oscuridad. Convencido de que podía oír pasos fuera del búnker a pesar de que los sensores mostraban que estaba completamente solo. Convencido de que podía oír respiración en el sistema de ventilación a pesar de que el análisis del aire mostraba que todo estaba normal. Su mente comenzó a fracturarse bajo la presión psicológica. Cuando el equipo de rescate finalmente logró llegar hasta el 8.º día, encontraron a Besota acurrucado en una esquina, temblando e incoherente. Siguió gritando sobre humanos en las paredes, sobre ojos que lo observaban a través de la oscuridad, sobre susurros e idiomas que no podía entender. La integridad del búnker era perfecta. Los registros de seguridad mostraron que había estado completamente solo todo el tiempo. Pero el gran magistrado Besa estaba destruido sin posibilidad de reparación. Lo destituyeron de su cargo y lo internaron en un centro psiquiátrico.
Y en toda la galaxia, la gente comenzó a comprender algo nuevo sobre la humanidad. No solo eran inteligentes o adaptables. Fueron pacientes. Fueron creativos. Y cuando les hiciste suficiente daño, se convirtieron en algo verdaderamente aterrador. Un soldado humano y una pequeña nave. 3 de los jueces más poderosos del Imperio Trayo destruidos sin disparar un solo tiro. La galaxia estaba observando ahora, y comenzaban a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, habían subestimado a la humanidad. El almirante de flota Corv estaba de pie en el puente de su nave insignia, el enorme Dreadnought Damenate, y observaba la exhibición táctica con una rabia apenas controlada. 15 buques de guerra bajo su mando. 15 de las mejores naves del Imperio Trayo, cruceros armados con cañones de plasma que podrían reducir una ciudad a cenizas. Destructores con sistemas de detección furtiva que podrían detectar un trozo de escombro del tamaño de un puño a 1.000.000 de millas de distancia. Y su propio terror no es lo suficientemente poderoso como para romper la corteza de un planeta. Toda esta potencia de fuego dedicada a cazar a un humano en una pequeña nave. Esto es humillante, gruñó a sus capitanes reunidos a través de una conferencia holográfica. Nuestro imperio ha conquistado 12 especies. Hemos aplastado rebeliones en 40 mundos. Hemos hecho que civilizaciones enteras se arrodillen ante nosotros. Y ahora un solo ser humano primitivo nos hace quedar como tontos. El capitán, comandante del crucero implacable, habló con cuidado. Almirante, quizá estemos abordando esto equivocadamente. James Hayes no lucha como un soldado. Él está luchando como un asesino. Ataca desde las sombras y desaparece antes de que podamos responder. Luego eliminamos las sombras. Corben se quebró. Quiero que todos los puestos de escucha estén activos, todos los informantes contactados y todos los sensores funcionando con la máxima sensibilidad. Este humano no puede esconderse para siempre. Encuéntralo y termina con esta vergüenza. Lo que el almirante Corben no entendía era que James Hayes había estudiado el ejército Trayo durante años. Conocía sus tácticas, sus protocolos, su psicología. Los Trayos eran guerreros que valoraban el honor y la confrontación directa. Creían en una fuerza abrumadora y en cadenas de mando claras. Lucharon como siempre habían luchado, siguiendo las doctrinas que les habían traído la victoria durante 3 siglos. James no iba a pelear de esa manera. Iba a luchar como siempre habían luchado los humanos cuando se enfrentaban a enemigos superiores, con astucia, con engaños, con el tipo de guerra que hacía que los imperios se derrumbaran desde dentro. El primer ataque se produjo 2 días después de que la flota entrara en la nebulosa Helios, una región de denso gas ionizado que interfería con los sensores y las comunicaciones. Era el lugar lógico donde James debía esconderse y Corben lo sabía. Ordenó a sus naves que formaran una formación de búsqueda estándar, barriendo metódicamente la nebulosa, sector por sector. 3 destructores en el borde occidental de la formación detectaron lo que parecía ser una señal de socorro. El cifrado coincidía con los códigos militares Trayos. El mensaje era fragmentario, pero bastante claro. Uno de sus barcos estaba siendo atacado por hostiles desconocidos. Daños graves. Solicitando asistencia inmediata. El destructor más cercano, el Swift Talon, respondió a toda velocidad. Su nave hermana, la Iron Wing, la siguió como respaldo. Llegaron a las coordenadas y encontraron al tercer destructor, la Lanza Oscura, a la deriva con una potencia mínima. Lanza Oscura, aquí Telón veloz. Informar su estado. La respuesta fue distorsionada por la interferencia de nébula, pero sonó como disparos de armas en el fondo. El capitán del Swift Telón tomó la decisión de acercarse y brindar apoyo. Fue entonces cuando vio que el ala de hierro también se acercaba desde un vector diferente. Armas cargadas y listas. Ala de hierro. Tenemos imágenes de Lanza Oscura. Prepárese para las operaciones de embarque. Swift solo. ¿De qué estás hablando? Tenemos una imagen de Dark Spear y te diriges directamente hacia ella con armas increíbles. Retírese inmediatamente.
Ambos capitanes miraban sus pantallas confundidos. Los sensores de cada nave mostraron que se acercaban a la lanza oscura dañada. Los sensores de cada barco también mostraron que el otro destructor se acercaba armado. Y en el caos de la interferencia de la nebulosa, con la adrenalina bombeando y órdenes permanentes de enfrentarse a las fuerzas hostiles, ambos capitanes cometieron el mismo terrible error. Se dispararon unos a otros. La batalla duró 90 segundos antes de que ambos barcos se dieran cuenta de su error. Swift Telón quedó lisiado. Su reactor principal sufrió daños irreparables. Iron Wing había perdido sus sistemas de armas y la mitad de su tripulación. Y la lanza oscura no existía. La señal de socorro había sido una invención, una pieza de guerra electrónica magistral que explotó el modo en que los sensores Traios interpretaban los datos a través de la interferencia de la nebulosa. James les había hecho dispararse unos a otros. Los volvió a atacar 3 días después con una táctica diferente. Esta vez, utilizó sus propios protocolos de comunicación contra ellos. Una serie de mensajes cifrados, cada uno de ellos aparentemente procedente del propio almirante Corben, comenzaron a difundirse por la flota. Órdenes de cambiar de formación, informes de contactos enemigos que no existían, informes de inteligencia sobre una enorme flota humana que supuestamente se estaba concentrando para un ataque. Nada de eso era cierto, pero cada mensaje estaba perfectamente elaborado utilizando los códigos correctos, la estructura de comando correcta y el lenguaje militar correcto. Cuando los Traios se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados, 3 naves habían colisionado intentando seguir órdenes contradictorias, y otras 2 habían desperdiciado días persiguiendo enemigos fantasmas en el espacio vacío. «Está usándonos como instrumentos», dijo el capitán Belder durante la siguiente reunión de estrategia. «Cada táctica que utiliza explota nuestros propios procedimientos contra nosotros. Él sabe cómo pensamos. Él sabe cómo reaccionaremos. Y él está usando ese conocimiento para ponernos contra nosotros mismos». El almirante Corben golpeó con el puño la consola de mando. «Luego cambiamos nuestros procedimientos, nuevos códigos de encriptación, nuevos protocolos, silencio de radio excepto para canales verificados. Pero cambiar siglos de doctrina militar no era algo que pudiera hacerse de la noche a la mañana. Y James Hayes fue paciente. Cada vez que se adaptaba, encontraba una nueva debilidad que explotar. Cada vez que ellos cambiaban sus tácticas, él cambiaba las suyas. Fue como luchar contra un fantasma que aprendía de cada encuentro. Mientras tanto, en la Tierra, la situación en la sala de guerra del Comando de Defensa Humana había pasado de tensa a caótica. La almirante Patricia Collins observó las transmisiones tácticas que mostraban a los barcos de Trache tropezando unos con otros en confusión. «No solo está luchando contra ellos», dijo en voz baja el comandante David Torres. «Los está humillando, haciéndolos parecer incompetentes frente a toda la galaxia». «Es brillante», murmuró alguien desde el fondo de la sala. «Aterrador, pero brillante». Patricia lo silenció con una mirada. «También provocará la muerte de 2 millones de civiles». Los Traios acaban de lanzar un ultimátum. James Hayes se entrega en 48 horas o empezarán a bombardear colonias humanas. La habitación quedó en completo silencio. «¿Cómo lo encontramos?», alguien preguntó. «No», dijo David. «Está mejor entrenado que cualquiera de los que tenemos. Él conoce todos los trucos de nuestro libro de jugadas porque ayudó a escribir la mitad. La única manera de atraparlo es si él quiere que lo encontremos». Patricia se frotó las sienes y sintió que le aumentaba la cefalea. «Entonces necesitamos darle una razón para venir involuntariamente. Póngame con el embajador Richard Monroe y que alguien se ponga en contacto con todos los medios de comunicación del espacio humano. Estamos a punto de hacer algo que salvará millones de vidas o destruirá todo lo que hemos construido». Lejos, en la oscuridad del espacio, James estaba sentado en la cabina del Perseverance, monitoreando docenas de canales de comunicación. Sabía que el ultimátum llegaría tarde o temprano. Los Traios no podían permitirse el lujo de parecer débiles,
y amenazar a los civiles siempre era su respuesta. Cuando la fuerza militar falló, 2 millones de personas, hombres, mujeres, niños, gente como su madre solo intentaban vivir sus vidas en paz. Los trayos los matarían a todos para llegar hasta él. Pensó en rendirse. Pensó en entregarse y terminar con esto antes de que murieran más inocentes. Eso sería lo más heroico que se puede hacer, ¿no? El sacrificio desinteresado. Pero luego pensó en lo que su madre le había dicho una vez cuando era joven y estaba enojado por los acosadores en la escuela. Ella se arrodilló, lo miró a los ojos y le dijo algo que él nunca olvidó. A veces, cariño, la gente malvada cuenta con que la gente buena tenga demasiado miedo de defenderse. Cuentan con que te rindas porque te preocupan las consecuencias. Pero si siempre te rindes ante los acosadores, ellos nunca dejarán de acosarte. A veces lo correcto es ponerse de pie. Incluso cuando es difícil, incluso cuando da miedo, incluso cuando te cuesta todo. Ella se había puesto de pie. Ella había pagado el precio. Ahora era el momento de ver si el resto de la humanidad estaría con él o en su contra. James abrió un nuevo canal de comunicación y comenzó a grabar. No a los Tra, ni a sus superiores, sino a todos los humanos de la galaxia y a todas las especies oprimidas que viven bajo el dominio de Traen. Era hora de dejar de esconderse. Es hora de dejar de correr. Es hora de demostrarle al Imperio que la humanidad no es solo un soldado en una nave. La humanidad estaba formada por millones de personas que ya no tenían más miedo. Y cuando los humanos dejaron de tener miedo, se convirtieron en la especie más peligrosa de la galaxia. El mensaje se publicó en todas las redes de comunicación a las que James pudo acceder. En cuestión de minutos, se estaba compartiendo entre colonias humanas, se enviaba a través de canales militares y se discutía en los noticieros. En una hora, más de 6.000 millones de personas lo habían visto. James Sayes, sentado en su pequeño barco, hablando directamente a la cámara sin guión, sin edición, solo la cruda verdad. Mi nombre es James Sayes. Hace 6 meses, el Imperio Traan ejecutó a mi madre. La ahorcaron en una plaza pública porque brindaba atención médica a personas heridas. A ellos no les importaba que ella fuera enfermera. No les importó que ella estuviera ayudando a civiles. Lo llamaron justicia, pero fue asesinato. Y cuando intenté obtener respuestas a través de los canales adecuados, me dijeron que tuviera paciencia. Sea diplomático. No muevas el barco. Hizo una pausa y algo en sus ojos hizo que los espectadores se acercaran más a sus pantallas. Ya terminé de ser paciente. Estoy harto de ver sufrir a nuestra gente mientras pretendemos que todo estará bien si nos quedamos callados y obedientes. Los Trayos han amenazado con matar a 2 millones de humanos si no me rindo. Creen que me culparás. Creen que exigirán que me entregue para salvar vidas. Y tal vez algunos de ustedes lo hagan, pero no me rendiré ante un imperio construido sobre la crueldad y las mentiras. James se puso de pie, acercándose a la cámara. En cambio, estoy revelando todo lo que he reunido. 30 terabytes de evidencia, crímenes de guerra, ejecuciones ilegales, tortura, familias destruidas, niños separados de sus padres, todo documentado, todo verificado. Cada magistrado que abusó de su poder. Cada comandante que atacó a civiles. Cada político que lo encubrió. Todo está ahí ahora, en el dominio público. No pueden borrarlo. No pueden ocultarlo. La galaxia está observando. Su voz se volvió más dura para el Imperio Traen. Querían hacer un ejemplo con mi madre. En cambio, le han mostrado a la galaxia lo que realmente son. Adelante, maten a esos 2 millones de humanos. Demuestren mi punto. Demuestren a todos que son exactamente los monstruos que digo que son. Pero entiendan esto. Si los matan, la humanidad lo recordará y les haremos pagar por cada vida. A la humanidad, dejen de tener miedo. Hemos pasado 100 años tratando de ser los niños buenos en el Mesa Galáctica, intentando ganarse el respeto siendo silenciosos y cooperativos. Pero hay una diferencia entre la paz y la rendición.
Nuestros antepasados no salieron de cuevas ni alcanzaron las estrellas siendo tímidos. Lo hicieron negándose a aceptar que nadie más pudiera decirles cómo vivir. Y a todos los que sufren bajo la ocupación traiana, ya no están solos. Defiéndanse. Defiéndanse. No pueden controlarnos a todos si nos negamos a ser controlados. James se inclinó hacia adelante y terminó la grabación. Luego se recostó y esperó a ver qué pasaba. Lo que sucedió después lo sorprendió incluso a él. En la Tierra, las protestas estallaron en todas las ciudades importantes en cuestión de horas. Millones de personas inundaron las calles, exigiendo a su gobierno que protegiera las colonias humanas, exigiendo acciones contra la ocupación traiana. Las protestas fueron pacíficas pero absolutamente masivas. En Nueva York, la multitud se extendió por 30 manzanas. En Pekín, las oficinas gubernamentales estaban rodeadas de ciudadanos que se negaban a irse hasta obtener respuestas. Los centros de reclutamiento de la Fuerza de Defensa Humana estaban desbordados. Los jóvenes hacían fila alrededor de los edificios esperando para alistarse. El ejército tuvo que abrir centros de procesamiento de emergencia justo para manejar el volumen. En 3 días, el número de reclutamiento aumentó un 400%. Los gobiernos coloniales que habían aceptado discretamente la ocupación traiana para evitar el conflicto se encontraron repentinamente con que sus poblaciones exigían resistencia. Gobernadores que habían asesorado a pacientes estaban siendo destituidos por votantes furiosos. Se elegían nuevos líderes con plataformas de fuerza y desafío. La almirante Patricia Collins estaba sentada en su oficina viendo las noticias con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido orgullo. El comandante David Torres estaba a su lado igualmente atónito. «Lo logró», dijo David en voz baja. «Un mensaje, un hombre, y lo cambió todo». La terminal de comunicación segura de Patricia sonó. Respondió y se encontró cara a cara con el general Robert Mitchell, jefe del Estado Mayor Conjunto. Llamaba desde un búnker seguro bajo el Pentágono. «Almirante Collins, le envío nuevas órdenes sobre el capitán Hayes». Patricia se preparó. «Señor, si me pide que lo arreste, le pido que lo apoye», interrumpió el general. «El gobierno civil está en completo caos. La opinión pública ha cambiado tan drásticamente que cualquier político quien sugiera que entregar la neblina a los trayos sería un suicidio político. Llevamos un siglo intentando ser diplomáticos. ¿Y a dónde nos ha llevado? Colonias ocupadas, ciudadanos ejecutados, y seguimos siendo tratados como niños que necesitan supervisión». Se inclinó hacia adelante, su rostro curtido llenando la pantalla. «El capitán Hayes ha hecho algo que todo nuestro cuerpo diplomático no pudo hacer. Ha unificado a la humanidad. Ha demostrado a la galaxia que ya no nos dejarán manipular. Así que, aquí están sus órdenes. Llámenlo al servicio activo. Denle los recursos que necesite. Y mostrémosle a los trayos qué pasa cuando amenazan a nuestra gente». Patricia sintió un temblor en el pecho. Alivio, tal vez. ¿O reivindicación? «Sí, señor. Lo contactaré de inmediato». Abrió un canal encriptado que sabía que James estaba monitoreando. «Capitán Hayes, soy el almirante Collins. Lo llaman al servicio activo. Con efecto inmediato. Preséntese en las siguientes coordenadas». Ya no se enfrenta a esto solo. Cuando James llegó al punto de encuentro, 12 horas más tarde, esperaba encontrar una sola nave, quizá 2. En cambio, encontró una flota. 30 naves flotaban en el espacio, desde cruceros militares hasta fragatas de defensa colonial y naves civiles, armadas a toda prisa con cualquier armamento que sus tripulaciones pudieran montar. La nave líder era un crucero pesado llamado Resolute. Pintada en su casco, en letras de 12 metros de altura, estaba la palabra Margaret. James sintió un nudo en la garganta al atracar en el Resolute. La teniente Rachel Webb lo esperaba en el hangar junto con todo su equipo de operaciones especiales. Se pusieron firmes mientras se acercaba, pero Rachel rompió el protocolo y sonrió.
No creía que le dejaríamos disfrutar solo a usted. ¿Verdad, capitán?, dijo. Además, nos pasa un mes entrenándonos precisamente para este tipo de operación. Es hora de ver si hemos aprendido algo. Detrás de ella. El resto del equipo asintió. Habían hecho todo lo posible para unirse a él. Todos y cada uno. 12 de los mejores soldados de la humanidad, abandonando sus carreras para seguir a un hombre en el que creían. El almirante los someterá a juicio a todos, dijo James. Pero él también sonreía. De hecho, nos ascendió, respondió Rachel. Nueva unidad del Grupo de Operaciones Especiales Omega. Estás al mando. Nuestra misión es hacer exactamente lo que has estado haciendo, pero esta vez con el apoyo adecuado. Durante los siguientes 6 meses, el Imperio Trayo se encontró en una situación insostenible. Las pruebas que James había revelado provocaron indignación en toda la galaxia. Las potencias neutrales exigieron investigaciones. Las especies aliadas comenzaron a cuestionar su relación con el Imperio Trayo. Los mundos ocupados estallaron en movimientos de resistencia coordinados, todos inspirados por lo que un humano había logrado. La amenaza de masacre de 2 millones de humanos nunca ocurrió. Los Trayos sabían que seguir adelante destruiría la poca credibilidad que les quedaba. En cambio, aceptaron negociaciones mediadas por potencias galácticas neutrales. Las conversaciones fueron brutales. Los Trayos intentaron mantener su posición de fuerza, pero la evidencia era abrumadora. Se establecieron tribunales para crímenes de guerra. Se liberó a los presos políticos. Se organizaron elecciones supervisadas en los territorios ocupados. Se pagaron reparaciones a las familias de las víctimas. No fue todo. No fue perfecto. Muchos culpables escaparon a la justicia mediante maniobras políticas, pero fue más de lo que la humanidad había logrado a través de un siglo de diplomacia meticulosa. James no asistió a las negociaciones. Estaba demasiado ocupado convirtiendo el Grupo de Operaciones Especiales Omega en algo nunca antes visto en la galaxia. 1200 soldados entrenados en guerra no convencional. Especialistas en el tipo de combate que ponía nerviosos a los imperios. Se llamaban a sí mismos espectros y su reputación se extendió rápidamente. La especie que todos habían descartado como débil y primitiva había revelado otra cara. Los humanos eran pacientes. Los humanos eran creativos. Los humanos eran absolutamente implacables cuando se les presionaba demasiado. 3 años después de la ejecución de su madre, James se encontraba en un jardín conmemorativo en la colonia de New Haven. El planeta era libre ahora, autogobernado con las últimas fuerzas tracias retiradas. 6 meses antes. En el centro del jardín había un sencillo muro de piedra negra con nombres grabados. Todas las personas ejecutadas por los tribunales trianos durante la ocupación. El nombre de Margaret Hayes estaba en la cima. Rachel lo encontró allí, ahora mayor y segundo al mando. Llevaba 2 tazas de café y le entregó una. Los nuevos reclutas no paran de preguntar por ti. Dijo que quieren saber si las historias son ciertas. ¿Qué les dices? Les digo que nos enseñaste que los humanos no ganamos siendo más fuertes. Ganamos siendo más inteligentes, más adaptables y más testarudos de lo que nadie espera. Que la paciencia vence a la fuerza bruta. Que una sola persona que se pone de pie puede cambiarlo todo. James dio un sorbo a su café mirando el nombre de su madre en el muro. Ella habría odiado la violencia, los riesgos, tal vez, pero creo que estaría orgullosa de que no permitieras que su muerte careciera de importancia. Cambiaste la galaxia, James. La humanidad ya no pide permiso. Estamos ocupando nuestro lugar entre las estrellas. Un grupo de refugiados Valari pasó por allí. Antiguos esclavos liberados. Cuando su mundo se rebeló contra la ocupación traniana, una de ellas, una anciana de piel plateada y ojos bondadosos, se detuvo e hizo una profunda reverencia. Gracias, Capitán Hayes, dijo en un inglés cuidadoso. Su coraje infundió coraje a mi pueblo. Somos libres porque nos mostraste que la libertad era posible.
Después de irse, Rachel volvió a hablar. Sabes que el cuerpo diplomático todavía se queja de ti, ¿verdad? Dicen que lo complicaste todo. Lo sé. ¿Valió la pena? James miró el nombre de su madre una última vez, recordando su sonrisa, su fuerza, su absoluta negativa a apartar la mirada del sufrimiento, incluso cuando le costó todo. Cada segundo, dijo en voz baja. El sol se puso sobre New Haven, proyectando una luz dorada sobre el jardín conmemorativo. El planeta que había conocido el horror se estaba recuperando, y la humanidad, que había pasado tanto tiempo intentando ganarse el respeto mediante la sumisión, finalmente había aprendido un camino mejor. Margaret Hayes se mantuvo sola y pagó el precio máximo. Su hijo se mantuvo solo y lo cambió todo. Y ahora la humanidad se mantenía unida, ya no reclamando su lugar en la galaxia, sino simplemente tomándolo. La era del miedo humano había terminado. La era de la determinación humana había comenzado, y la galaxia nunca olvidaría la lección que aprendió cuando un humano dijo basta y lo dijo con cada fibra de su ser. Hay cosas por las que vale la pena luchar. Hay cosas por las que vale la pena sacrificarlo todo. Y a veces lo más peligroso del universo es un humano que no tiene nada que perder y todo por lo que luchar. El Imperio Trayo aprendió esa lección a las malas y nunca cometería el error de subestimar humanidad.